Me sequé las manos en el delantal mientras miraba el reloj en la cocina. Eran casi las 6 de la tarde, lo que significaba que pronto la casa se llenaría de ruido, conversaciones a voces y demandas incesantes. Durante los últimos 4 años, había vivido con la sensación constante de ser apenas una sombra en mi propio hogar, una entidad invisible al servicio de los demás. Mi nombre es Elara Vega. Tengo 68 años y trabajo como cajera en la ferretería El Rincón, en el tranquilo pueblo de San Miguel. 4 años atrás, mi mundo se desmoronó. Mi esposo, Leandro, el amor de mi vida durante 45 años, falleció de forma súbita. Aún me estremezco al recordar cómo se atragantó con su tarta de manzana favorita y cayó de bruces sobre su plato en la mesa del comedor. Mi alma se hizo pedazos. Mis hijos, Óscar y Valeria, llegaron para el funeral. Óscar con su esposa Nuria, y Valeria con su esposo Ricardo y sus 3 hijos. Decían las palabras correctas, me abrazaron, prometieron su apoyo incondicional. Una semana después del funeral, cuando todos se habían marchado, me di cuenta de que estaba completamente sola en la enorme casa que Leandro y yo habíamos comprado hace 30 años. La casa se sentía vacía y resonante. Vagaba de habitación en habitación, hablando sola solo para escuchar algún sonido. Fue entonces cuando Óscar me llamó con una gran idea. Él y su familia se mudarían conmigo temporalmente, hasta que ahorraran para el pago inicial de su propia casa. Poco después, Valeria llamó para decir que tenían problemas con su casero y preguntó si podían quedarse conmigo un par de meses. Esos pocos meses se convirtieron en 4 largos años. Mi casa, nuestro hogar, se convirtió en una estación de paso para mis hijos y sus familias. Ahora, la paz y la tranquilidad que anhelaba se habían desvanecido. Mis reglas, las que Leandro y yo establecimos, ya no existían. La casa se regía por el caos y las conveniencias de mis hijos. Tenía que lidiar con 3 nietos bulliciosos, Sara, la mayor, siempre pegada a su teléfono, y Elena, la del medio, con una energía inagotable, y Leo, el más pequeño, un torbellino de travesuras. Mis días se convertían en una serie interminable de tareas: preparar desayunos, limpiar los restos de cereal de chocolate por toda la cocina, lavar montañas de ropa, hacer la cena para 9 personas, por supuesto, atender cada capricho y demanda de mis hijos. Mamá, ¿me prestas 20 unidades?, decía Óscar, prometiendo devolverlo, pronto, una promesa que nunca cumplía. Mamá, ¿puedes recoger a los niños? Nuria y yo tenemos una cena importante, exigía Valeria, aunque yo ya tuviera planes con mi única amiga, Leticia. Siempre cedía. No sabía cómo decir que no. Me había convertido en la sirvienta, la cajera automática y la niñera a tiempo completo, todo sin un solo gracias o una señal de aprecio. Mis planes con Leticia, mi oasis de normalidad, se cancelaban constantemente. Ella era la única que notaba mi agotamiento, mis ojos tristes. Elara, esos niños se están aprovechando de ti, me decía una y otra vez, pero yo me encogía de hombros, justificando a mis hijos con excusas que ni yo misma creía. Al volver del trabajo en la ferretería, el ruido me asaltaba desde el momento en que abría la puerta. Gritos de niños, la televisión a todo volumen, risas estridentes. Y siempre el mismo desorden: juguetes esparcidos, ropa tirada en el suelo, platos sucios amontonados en el fregadero. Elara, ¿has hecho la cena? ¿Hay algo de comer? Eran las preguntas que me recibían cada noche, ignorando que yo también acababa de trabajar. Mis hijos rara vez me preguntaban cómo me había ido el día, o si necesitaba algo. Yo era el pilar invisible sobre el que se sostenían sus cómodas vidas. Una tarde, mientras limpiaba el desorden dejado por la merienda de los nietos, encontré un sobre con el logotipo de la compañía de servicios. Lo abrí. Dentro había una factura que me heló la sangre: 3.700 unidades de moneda local por servicios atrasados, con una advertencia de corte en 3 días. Recordé que Óscar me había dicho que él se encargaría de esa factura hacía meses. Había vaciado mis ahorros, la pequeña cantidad que guardaba para días de lluvia, para pagar una deuda de él. Sentí una punzada de ira y desesperación. Esa noche no pude dormir. Había llegado a mi límite. Ya no podía ser una sombra.
Algo tenía que cambiar. La mañana siguiente comenzó con el sonido estridente de la alarma de Oscar, que ignoró durante 10 minutos antes de apagarla de mala gana. Desde mi habitación, oía los primeros murmullos y el suave golpeteo de mis nietos levantándose. Eran las 7:30, y mi día comenzaba, como siempre, en la cocina. Elara, ¿puedes prepararme unos huevos? Mamá, ¿hay cereal de chocolate? Las voces se superponían mientras yo me movía como un autómata, friendo huevos, calentando leche, recogiendo los restos del cereal que inevitablemente terminaban esparcidos por el suelo. Después del desayuno, el caos se trasladaba al salón y a los dormitorios. Nunca nadie recogía lo suyo. Juguetes, libros, ropa, todo se quedaba donde caía. Yo, fiel a mi papel autoimpuesto, lo recogía, ordenaba y limpiaba, mientras mis hijos se preparaban para sus importantes días. Oscar, mi hijo mayor, era un experto en el arte de la necesidad constante. Un día, se acercó a mí con una expresión de preocupación forzada. Mamá, ¿podrías prestarme 20 unidades de moneda local? Tengo que comprar unas piezas para el coche y mi cuenta está un poco baja. Te lo devuelvo tan pronto como me paguen. Por supuesto, Oscar. Aquí tienes, respondía yo, con una sonrisa forzada. Sabía que esas 20 unidades nunca regresarían, como tantas otras veces. Sus promesas de pago eran tan vacías como los platos después de sus comidas. Nuria y Valeria, mis nueras, no eran mucho mejores. Su especialidad era la demanda de mis servicios de niñera de última hora. Elara, ¿puedes recoger a los niños de la escuela hoy? Nuria y yo tenemos un almuerzo de negocios importantísimo que no podemos cancelar, decía Valeria con una urgencia que no sentía. Yo ya tenía planes con Leticia, mi querida amiga, una visita al jardín botánico y un almuerzo tranquilo, algo que añoraba. Pero, por supuesto, mis planes se desvanecían ante la urgencia de mis hijos. Claro, cariño, respondía con un nudo en la garganta. Leticia me entendería, como siempre. Ella siempre me decía, Elara, eres demasiado buena. Necesitas decir que no. Esos niños te están usando. Pero decir que no se sentía como un acto de rebeldía que no me atrevía a cometer. Después de dejar a los niños en la escuela y de que mis hijos se marcharan a sus importantes compromisos, la casa se sumía en un silencio ensordecedor. Un silencio que debería haber sido tranquilizador, pero que ahora se sentía pesado, cargado con el eco de las demandas y el desorden dejado atrás. Entonces empezaba mi verdadero trabajo, recoger los platos sucios de la encimera, fregar las ollas con restos de comida quemada, vaciar los cubos de basura desbordados, y luego, la tarea más grande de todas, la colada. Montañas de ropa sucia se acumulaban en la cesta, ropa de todos, desde los pijamas de Leo hasta las camisas de trabajo de Ricardo. Y, por supuesto, yo era la única que sabía cómo operar la lavadora y la secadora, o al menos, la única dispuesta a hacerlo. Mi trabajo en la ferretería El Rincón era mi único escape. Allí, yo era Elara, la cajera eficiente, la que sabía dónde estaba cada tornillo y cada herramienta. Don Gerardo, el dueño, un hombre robusto y amable, valoraba mi trabajo. Elara, no sé qué haría sin ti, me decía a menudo. Esas palabras, por simples que fueran, significaban más para mí que cualquier gracias que mis hijos nunca me daban. En la ferretería, me sentía útil, valorada, visible. Era un contraste tan marcado con mi vida en casa. Al regresar a casa después de mi jornada, el ruido volvía a asaltarme. Los gritos de Sara y Elena jugando un videojuego, la televisión a todo volumen en la sala de estar con Ricardo mirando un partido, y Leo persiguiendo al gato por los pasillos. El mismo desorden de la mañana. ¿Has hecho la cena, mamá? ¿Qué hay para comer? Esas preguntas me asaltaban incluso antes de que pudiera dejar mi bolso. Nadie me preguntaba cómo me había ido el día, o si estaba cansada. Yo era solo una función en sus vidas. Una noche, cuando ya había preparado la cena, un estofado de pollo que sabía que a todos les gustaba, y la mesa estaba puesta, Valeria anunció que ella y Ricardo habían decidido salir a cenar y que no comerían en casa. Mi corazón se encogió. Me había esforzado,
Había pasado horas preparando una comida para 9, y ahora 2 de ellos no la comerían. Ni siquiera una disculpa, solo decidimos salir. Durante la cena, mis hijos y nietos se quejaron del estofado, que estaba demasiado salado, y del pan, que estaba un poco rancio. Me disculpé, como siempre, a pesar de que sabía que el estofado estaba perfecto y el pan era fresco. Me sentía derrotada, pero esa noche, algo se rompió dentro de mí. Ya no podía seguir así. La noche se cernió sobre la casa con una pesadez asfixiante. Me arrastré por la cocina, recogiendo los últimos restos de la cena fallida, el eco de las quejas de mis hijos resonando en mi cabeza. Sentí una punzada de amargura. ¿Por qué seguía intentándolo? ¿Por qué me esforzaba tanto si mi trabajo nunca era apreciado? Me acosté sintiéndome exhausta, no solo físicamente, sino emocionalmente. Casi a la medianoche, escuché el ruido de la puerta principal. Óscar y Nuria regresaban de su cena importante. Sus risas resonaron por el pasillo, sus voces se alzaron mientras discutían alegremente sobre algo trivial. No hubo ningún intento de ser discretos, ninguna consideración por mi descanso. Eran ruidosos, despreocupados, como si estuvieran solos en la casa. Me volví en la cama, intentando ignorar el murmullo que se filtraba bajo mi puerta, una melodía constante de su indiferencia. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer, como era mi costumbre. La casa estaba en silencio, la calma que precedía a la tormenta. Preparé el café y me senté en la mesa de la cocina, tratando de encontrar un momento de paz antes de que el día se desatara. Justo cuando terminaba mi primera taza, Valeria entró, con los ojos legañosos y un bostezo ruidoso. «Mamá», dijo, frotándose los ojos. Ricardo y yo habíamos planeado una cena especial para nuestro aniversario. ¿Te importaría cuidar a los niños esta noche? Sentí un escalofrío. Mis planes con Leticia ya se habían cancelado una vez. No podía permitir que esto sucediera de nuevo. Era mi única oportunidad de socializar fuera de casa, de sentirme una persona normal. Valeria, cariño, lo siento mucho, pero ya tengo planes con Leticia esta noche. Hace mucho que no la veo, ¿y? Valeria me interrumpió con un suspiro dramático. Mamá, por favor. Es nuestro aniversario de 10 años. Es importantísimo. Y no tenemos a nadie más con quien dejar a los niños. No queremos llevarlos a un restaurante elegante. Su voz se elevó, volviéndose más aguda con cada palabra. Siempre nos ayudas, ¿verdad? ¿No nos dejarías tirados en un día tan especial, o sí? La culpa, esa vieja conocida, comenzó a roerme. Las palabras de Leticia, «te están usando», resonaron en mi mente, pero la imagen de Valeria con su rostro suplicante era difícil de ignorar. Los años de complacencia se impusieron a mi recién hallada determinación. Está bien, Valeria, cedí, sintiendo como una parte de mí se encogía. Los cuidaré. Valeria sonrió, su rostro se iluminó al instante. Gracias, mamá. Eres la mejor. Te lo recompensaremos, lo prometemos. Y con eso, se dio la vuelta para despertar a Ricardo, dejando la puerta de la cocina abierta. Me quedé allí, sentada, sintiendo el peso de mi debilidad. Mis planes, mi tiempo, mi vida, siempre subordinados a los suyos. Con un suspiro resignado, me levanté para empezar con el desayuno de los nietos, sabiendo que el ciclo de explotación continuaría. Mientras limpiaba la encimera después del desayuno, encontré un sobre doblado bajo una pila de revistas viejas. No recordaba haberlo visto antes. Tenía el logotipo de la compañía de servicios de electricidad y agua, el mismo logotipo de la factura que había pagado unos días antes. Con curiosidad, abrí el sobre. Dentro, no había una factura, sino una carta. La fecha era de hacía 6 meses. Era una advertencia final, un último aviso antes de que cortaran el suministro por impago. Adjunta estaba la factura original, 3.700 unidades de moneda local. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. 3.700 unidades. Era la misma cantidad que había pagado la semana pasada,
la cantidad que había vaciado mis ahorros de días de lluvia. Óscar me había asegurado que él se había encargado de esa factura hace meses. Me había mentido. Había dejado que se acumulara durante medio año, ignorando las advertencias, y luego me había dejado pagar a mí el desastre. La rabia, que había estado burbujeando bajo la superficie, estalló. No era solo la mentira, no era solo el dinero. Era la humillación, la constante falta de respeto, la forma en que me trataban como a una fuente inagotable de recursos y servicios, sin ninguna consideración por mi bienestar. Me sentí usada, engañada, completamente traicionada. Esta no era una factura atrasada más. Era la prueba irrefutable de que mis hijos no solo me explotaban, sino que se reían en mi cara. Con el sobreapretado en la mano, me di cuenta de que mi límite no solo se había alcanzado, sino que se había desbordado. La sensación de ser una sombra se transformó en una llama ardiente. Ya no más. Algo tenía que cambiar. Y esta vez, no sería una excusa. Sería una acción. La noche se extendió ante mí, larga y desoladora. A pesar del cansancio que sentía en cada fibra de mi ser, el sueño se negaba a venir. La imagen de esa carta, con la factura impaga y la mentira de Óscar, se grababa a fuego en mi mente. Me levanté de la cama, incapaz de permanecer quieta, y me dirigí a la cocina. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Me preparé un té de hierbas, buscando consuelo en su calor, pero la calma no llegaba. Me senté a la mesa, el mismo lugar donde Leandro y yo habíamos compartido tantos desayunos, tantas conversaciones. Ahora, solo sentía el eco de su ausencia y la presencia asfixiante de una vida que ya no me pertenecía. Recordé cómo me había sentido la primera noche después de su funeral, perdida y sola. Pero ahora, me sentía peor. Estaba sola en mi propia casa, rodeada de personas que me trataban como un mueble, una conveniencia. La amargura me invadió. ¿Por qué había permitido que esto sucediera? ¿Por qué había cedido una y otra vez, perdiendo mi voz, mi dignidad, mi paz? Las palabras de Leticia resonaron en mi cabeza: esos niños te están usando, Elara. Necesitas ponerles límites. Siempre había evitado la confrontación, temiendo la reacción de mis hijos, su enojo, su posible abandono. Pero ahora, la idea de seguir así me aterraba más que cualquier confrontación. No podía vivir el resto de mis días siendo la sirvienta de mis propios hijos. Cuando el sol ya estaba alto en el cielo, y el ruido de mis nietos empezaba a llenar la casa, sentí un leve atisbo de determinación. Hoy no. Hoy no me movería. No prepararía el desayuno. No recogería el desorden. Si ellos querían comer, tendrían que hacerlo solos. Si querían que la casa estuviera limpia, tendrían que limpiar ellos. Me quedé en mi habitación más tiempo de lo habitual. Escuché murmullos, luego voces más fuertes. Mamá, ¿dónde está el cereal? Abuela, ¿vas a hacernos tortitas? Ignoré las llamadas, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Era un acto pequeño, casi insignificante, pero para mí, era un terremoto. Cuando finalmente salí, el caos de la cocina me recibió, migas por todas partes, tazas a medio usar, el cereal derramado en la encimera. Lo miré. Y no hice nada. Fui directamente a la nevera, saqué una manzana, y me senté a comerla tranquilamente, ignorando las miradas confusas de Sara y Leo. Ese pequeño acto de desafío me dio una chispa de valor. Después de comer mi manzana, me vestí y salí. No había avisado a nadie. Necesitaba hablar con Leticia. Me dirigí a nuestro lugar habitual, el Café El Punto, donde el aroma a café recién molido siempre me traía un poco de consuelo. Leticia ya estaba allí, esperándome. Cuando me senté frente a ella, las palabras se desbordaron como un torrente. Le conté todo: la factura impaga, la mentira de Óscar, la cena de aniversario de Valeria, la propuesta de la residencia de ancianos. Las lágrimas, que había retenido durante tanto tiempo, finalmente brotaron sin control. Lloré por Leandro, por la casa que había perdido, por la vida que me habían robado.
Leticia me escuchó pacientemente, con una expresión seria. Cuando terminé, me tomó la mano con firmeza. Elara, dijo, con una voz suave pero decidida. Esos niños son unos parásitos ingratos. Y tú, cariño, les has permitido esto. Les has dado todo, y ellos no te dan nada a cambio. Te han usado como un trapo. Pero esto se acabó. Se acabó. Tienes que defenderte. Sus palabras me golpearon como un rayo, pero no dolieron. En cambio, se sintieron como una liberación. Tenía razón. Ella siempre tenía razón. Yo les había permitido. Yo había sido la culpable de mi propia miseria por no poner límites. Las palabras, defenderte, resonaron en mi mente. Sentí una fuerza que no había sentido en años. No podía seguir siendo la víctima. Tenía que recuperar mi vida, mi casa, mi dignidad. Tienes razón, Leticia, dije, las lágrimas todavía corrían por mis mejillas, pero ahora eran lágrimas de determinación. No más. Ya no más. Voy a recuperar mi casa. Voy a recuperar mi vida. Leticia me sonrió, sus ojos brillando con orgullo. Esa es mi Elara. ¿Y qué vas a hacer? Voy a buscar ayuda legal, respondí, sintiendo como el miedo se mezclaba con una oleada de poder. Voy a echarlos de mi casa. La palabra, echarlos, sonaba extraña, dura, casi ajena a mí, pero al mismo tiempo, se sentía correcta. Esta era la semilla del cambio. Y estaba lista para que floreciera. La determinación que había sentido con Leticia no me abandonó. Al día siguiente, con la dirección que ella me había dado, me dirigí al bufete del licenciado Morales. El edificio, en el corazón de San Miguel, era sobrio y profesional, muy diferente a la ferretería El Rincón o a mi caótica casa. El corazón me latía con fuerza mientras abría la puerta. Me sentía como si estuviera a punto de cruzar un umbral, dejando atrás mi antigua yo. Fui recibida por una mujer joven y amable llamada Carolina, quien me condujo a una sala de espera discreta. Pocos minutos después, otra asistente, Ana, me llamó para la oficina del licenciado Morales. Él era un hombre de unos 50 años, con un rostro serio pero ojos amables, que me invitó a sentarme frente a su gran escritorio de madera. Señora Vega, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó con una voz tranquila. Respiré hondo. Era hora de contar mi historia, no como una víctima, sino como alguien que buscaba justicia. Empecé desde el principio. Le hablé de Leandro, de su muerte, de la soledad que me invadió. Luego, le conté cómo mis hijos, Óscar y Valeria, se habían mudado, temporalmente, hace 4 años, prometiendo que sería solo por unos meses. Relaté cómo esa promesa se había desvanecido, cómo mi casa se había llenado de gente que no me respetaba, que me trataba como a su empleada. Mi día a día consiste en limpiar, cocinar, hacer la colada para 7 personas, y cuidar a mis nietos. Mis hijos me piden dinero prestado constantemente, dinero que nunca me devuelven, expliqué, mi voz temblaba ligeramente al recordar cada humillación. La semana pasada, descubrí que Óscar había dejado una factura de servicios de 3.700 unidades monetarias sin pagar durante 6 meses. Tuve que usar todos mis ahorros para evitar el corte. Y la noche en que me di cuenta de esto, me propusieron que me mudara a una residencia para mayores, para que ellos pudieran quedarse con la casa. El licenciado Morales me escuchó con atención, sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Su rostro se mantuvo impasible, pero sentí su empatía. Cuando terminé de hablar, la sala quedó en silencio por un momento. Señora Vega, comenzó, su voz ahora más grave. Lo que usted describe es una situación de abuso y explotación. Su casa es su propiedad, y usted tiene todo el derecho a vivir en ella en paz, sin ser maltratada o usada por sus hijos. Sentí un atisbo de esperanza. Era la primera vez que alguien, además de Leticia, validaba mis sentimientos y mi sufrimiento. El proceso para recuperar su hogar será el de un desalojo, continuó el licenciado Morales. En su caso, dado que no hay un contrato de alquiler formal, sus hijos son considerados ocupantes sin derecho, o precarios.
La ley le otorga el derecho de exigir que abandonen su propiedad. El primer paso es enviarles un aviso formal de desalojo, dándoles un plazo para marcharse. ¿Cuánto tiempo les daría?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Legalmente, un plazo razonable suele ser de 30 días, aunque en algunos casos se puede argumentar por un tiempo menor si hay un incumplimiento grave. Pero para evitar complicaciones, 30 días es lo más usual. Si no se van, entonces habría que iniciar un proceso judicial de desalojo, explicó. Será un proceso emocionalmente difícil, señora Vega. Sus hijos probablemente intentarán manipularla, culparla, o incluso volverse agresivos. Esté preparada para eso. Asentí lentamente. Ya me lo imaginaba. La idea de la confrontación me asustaba, pero la alternativa de seguir viviendo como lo había hecho me aterraba aún más. Estoy preparada, dije, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. Quiero que mi casa vuelva a ser mía. Muy bien, dijo el licenciado Morales, con una pequeña sonrisa. Carolina le preparará los documentos necesarios. Una vez que se los entregue a sus hijos, el plazo de 30 días comenzará. Le recomiendo que no les dé ninguna pista sobre sus intenciones hasta que tenga los papeles en la mano. Y, por supuesto, no ceda ante ninguna de sus súplicas o argumentos. Manténgase firme. Salir del bufete fue como respirar por primera vez en años. La brisa en mi rostro se sintió diferente, el sol brillaba con más intensidad. Había dado el primer paso. El miedo seguía ahí, un eco lejano, pero ahora, una determinación férrea se había apoderado de mí. Iba a recuperar mi vida. Y no había vuelta atrás. Los días que siguieron a mi visita al licenciado Morales estuvieron cargados de una mezcla de ansiedad y una extraña sensación de poder. La determinación que había sentido en el bufete no flaqueó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. El licenciado Morales había sido claro, no debía dar ninguna pista a mis hijos sobre mis intenciones hasta tener los documentos en mis manos. Así que, volví a casa y retomé mi papel, al menos en apariencia. Preparé el desayuno, cociné la cena, lavé la ropa. Pero cada una de estas tareas ahora se sentía diferente. Ya no era un acto de sumisión forzada, sino un acto consciente de mi parte, el último acto de una etapa que estaba a punto de terminar. Observaba a mis hijos, a Óscar y Valeria, a Nuria y Ricardo, con una nueva perspectiva. Veía su despreocupación, su egoísmo, la forma en que daban por sentada mi presencia y mis servicios. Era como si una venda se hubiera caído de mis ojos. Óscar seguía pidiéndome pequeñas cantidades de dinero, prestado, Nuria y Valeria continuaban con sus demandas de niñera de última hora, y Ricardo seguía subiendo el volumen del televisor hasta niveles insoportables. Pero ahora, cada vez que lo hacían, en lugar de sentirme herida o frustrada, sentía una creciente convicción. Solo unos días más, me decía a mí misma. Solo unos días más y todo esto terminará. El licenciado Morales me llamó un par de días después para decirme que los avisos de desalojo estaban listos. Señora Vega, ¿quiere que se los entreguemos nosotros, o prefiere hacerlo usted misma? Quiero hacerlo yo, respondí sin dudar. Era mi casa, mi vida. Yo tenía que ser la que pusiera fin a la farsa. Tenía que ser yo la que mirara a mis hijos a los ojos mientras les entregaba los papeles que cambiarían sus vidas, y la mía, para siempre. Concerté una cita para recoger los documentos. Cuando el licenciado Morales me entregó los sobres, sentí su peso en mis manos, no solo el peso del papel, sino el peso de los años de resentimiento, de las lágrimas derramadas en silencio, de la dignidad perdida. Eran documentos legales, fríos y formales, pero para mí, eran el arma con la que recuperaría mi libertad. Recuerde, señora Vega, dijo el licenciado Morales, su voz seria. Manténgase firme. No importa lo que digan o hagan. Ellos intentarán manipularla. Use la razón, no la emoción. Asentí, sintiendo un escalofrío de anticipación. El camino de regreso a casa fue una mezcla de nerviosismo y una extraña euforia. Los sobres estaban en mi bolso, un secreto que pronto dejaría de serlo. Cuando entré por la puerta, el ruido habitual me recibió. Leo corría por el salón,
Sara estaba absorta en su teléfono. Elena canturreaba una canción. Mis hijos, ajenos a la tormenta que se avecinaba, estaban cómodamente instalados en mi sofá, viendo la televisión y comentando el día. Mamá, ¿qué hay para cenar?, preguntó Óscar, sin apartar los ojos de la pantalla. Sorpresa, respondí, con una voz que sonó más firme de lo que esperaba. Me dirigí a la cocina, mi corazón latiéndome con fuerza. Esta noche, no sería una sorpresa de comida. Sería una sorpresa que cambiaría todo. Miré los rostros despreocupados de mis hijos. Pronto, esa despreocupación se convertiría en shock, luego en ira. Pero yo estaba lista. Había llegado el momento de la verdad. Había llegado el momento de recuperar mi vida, mi casa, mi paz. Los próximos días serían difíciles, lo sabía. Pero por fin, estaba lista para luchar. Había esperado demasiado tiempo. La tarde de ese día se sintió interminable. Cada minuto era una agonía, una mezcla de anticipación y nerviosismo. Había planeado entregar los avisos de desalojo durante la cena, el momento en que toda la familia estaría reunida, sin escapatoria. Era el escenario perfecto para el drama que se avecinaba. Preparé la cena como de costumbre, un guiso sencillo pero abundante. Mis manos temblaban ligeramente mientras revolvía la olla, pero mi determinación se mantenía firme. Había repasado en mi mente las palabras del licenciado Morales: manténgase firme. No importa lo que digan o hagan. Ellos intentarán manipularla. Use la razón, no la emoción. Cuando todos se sentaron a la mesa, el ambiente era, como siempre, ruidoso y caótico. Sara hablaba sin parar sobre sus amigos, Elena se quejaba de la tarea de la escuela, y Leo no dejaba de golpear su cuchara contra el plato. Óscar y Nuria hablaban sobre sus planes para el fin de semana, completamente ajenos a la atmósfera de tensión que yo sentía. Valeria y Ricardo discutían sobre un programa de televisión. Eran tan absorbidos por sus propias vidas, tan ciegos a lo que realmente sucedía a su alrededor. Tomé un respiro profundo. Era ahora o nunca. Tengo algo que decirles, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila en medio del parloteo. Nadie me prestó atención al principio. Mis hijos continuaron con sus conversaciones, como si yo no hubiera hablado. Escúchenme, grité, golpeando la mesa suavemente con la palma de mi mano. El ruido repentino detuvo el parloteo. Todos me miraron, sorprendidos por mi tono. Óscar fue el primero en reaccionar. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? No respondí. En lugar de eso, saqué los 2 sobres que había escondido bajo mi delantal. Eran idénticos, con los nombres de Óscar y Nuria en uno, y Valeria y Ricardo en el otro. Con manos que ahora temblaban un poco más, extendí el primero hacia Óscar. Esto es para ti, Nuria. Luego, extendí el segundo hacia Valeria. Y esto es para ti, Ricardo. La confusión se pintó en sus rostros. Tomaron los sobres, sus ojos escudriñando los documentos con recelo. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa, un silencio pesado, tenso. Los niños, sintiendo la atmósfera, dejaron de hablar y se quedaron quietos, observando con ojos grandes. Óscar abrió su sobre primero. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía el contenido. El color abandonó su rostro. Mamá, ¿qué es esto?, balbuceó, su voz apenas un susurro. Un aviso de desalojo. Valeria, al escuchar la palabra, abrió rápidamente su propio sobre. Su expresión reflejó la de Óscar, shock, incredulidad, y luego, una oleada de ira. Esto es una broma, ¿verdad, mamá? Su voz era aguda, casi histérica. No puedes hacer esto. Nuria y Ricardo se inclinaron para leer sobre los hombros de sus cónyuges, y sus rostros también se contrajeron en una mezcla de confusión y furia. ¿Desalojo?, exclamó Nuria, su voz aguda. ¿De qué estás hablando, Elara? Esta es nuestra casa. No, dije, mi voz ahora firme y clara. Esta es mi casa. Y esa es una notificación formal para que la abandonen en 30 días.
Oscar se puso de pie de golpe, golpeando su silla. Pero mamá, no puedes. ¿Y la factura de servicios? ¿La has pagado? Te prometí que me encargaría de eso, pero... Sí, Oscar, lo interrumpí, mirándolo directamente a los ojos. La pagué. Con mis últimos ahorros. Los mismos ahorros que me dijiste que usarías para emergencias, no para pagar tus deudas atrasadas de 6 meses. La cara de Oscar se puso roja de vergüenza y rabia. Valeria lo miró con furia. Oscar, ¿de qué demonios está hablando? Me dijiste que todo estaba bien con las facturas. La discusión entre ellos se encendió, un fuego cruzado de acusaciones y reproches. La tensión era palpable, casi eléctrica. Los niños, asustados, se encogieron en sus asientos. Mamá, estás bromeando. No nos puedes hacer esto. Somos tu familia, gritó Valeria, intentando un último recurso de manipulación emocional. Precisamente porque somos familia, merecemos respeto, dije, mi voz aún firme. Y yo no he recibido ninguno en estos 4 años. Esta es mi casa, y yo la quiero de vuelta. Tienen 30 días para encontrar otro lugar. El silencio que siguió fue atronador, solo interrumpido por la respiración agitada de mis hijos y los susurros asustados de los nietos. Había lanzado la bomba. Y las ondas de choque apenas comenzaban. El silencio sepulcral que siguió a mis palabras fue el preludio de la tormenta. Oscar fue el primero en romperlo, su voz llena de indignación. ¿Cómo te atreves, mamá? Somos tu sangre. ¿Nos vas a echar a la calle como si fuéramos extraños? Valeria, con el rostro enrojecido, lo interrumpió. Oscar, cállate. Mamá, esto no es justo. Siempre te hemos apoyado, te hemos acompañado desde que papá se fue. ¿Así nos pagas? ¿Apoyarme? Pregunté, mi voz se elevó, una furia contenida que amenazaba con desbordarse. Ustedes no me han apoyado. Me han usado. Me han tratado como a una sirvienta, una cajera automática. ¿Creen que no sé cómo se burlan de mí a mis espaldas? ¿Creen que no me doy cuenta de que me tratan como si fuera invisible? Nuria, que hasta ahora se había mantenido en silencio, intervino con un tono conciliador falso. Elara, querida, sabemos que es difícil. Pero tú ya estás mayor, quizás necesitas un lugar más adecuado para tu edad. Esta casa es muy grande para una sola persona. La sangre me hirvió. Mis propios hijos y nueras, frente a mis nietos, me estaban diciendo que era demasiado vieja, que ya no servía, que debía irme para que ellos pudieran quedarse con mi casa. Era la traición definitiva. Mayor, espeté, mi voz ahora era un trueno. ¿Un lugar adecuado? ¿Se refieren a una residencia para ancianos? Es eso lo que quieren, ¿verdad? Quieren mi casa. Por eso me han mentido con las facturas, por eso me han explotado, para que al final se queden con lo que es mío. Oscar se puso de pie, su rostro pálido. No es eso, mamá. Solo pensamos en tu bienestar. Una residencia es un lugar seguro, con cuidados. Cuidados, lo corté. Yo cuido esta casa, yo cuido a sus hijos, yo pago sus facturas. ¿Y ustedes se atreven a hablarme de bienestar? ¿Mi bienestar es que me echen de mi propia casa para que puedan vivir gratis en ella? Ricardo, que siempre había sido más callado, por fin habló, su voz tensa. Pero, Elara, ¿a dónde iríamos? No tenemos otro lugar. ¿Y los niños? ¿Qué pasará con Sara, Elena y Leo? Esa es una pregunta que debieron hacerse antes de mudarse aquí hace 4 años y quedarse indefinidamente, respondí con dureza. Tuvieron tiempo. Tuvieron mucho tiempo para planear su futuro. Yo también tengo una vida, un futuro que ustedes me han robado. Y ahora lo estoy recuperando. Valeria se levantó de golpe, los ojos llenos de lágrimas falsas. Mamá, por favor. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Nos vas a dejar en la calle. Piensa en tus nietos. Ella señaló a los niños,
que estaban quietos y asustados, con los ojos grandes. «No uses a mis nietos», grité, mi voz quebrándose ligeramente. «Ellos no tienen la culpa de la irresponsabilidad de sus padres. Han tenido 4 años para comportarse como adultos responsables. Y en lugar de eso, me han tratado como a una esclava. ¿Creen que no sé lo que es la gratitud? ¿Creen que no sé lo que es el amor? Ustedes solo conocen el egoísmo y la conveniencia». Oscar intentó acercarse a mí, con una expresión de súplica. «Mamá, ¿por qué estás haciendo esto? No somos así. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos pagarte un alquiler». «¿Un alquiler?», me reí con amargura. Me deben miles de unidades de moneda local solo en facturas impagas, y ahora me ofrecen un alquiler. ¿Creen que soy tonta? No quiero su dinero. Quiero mi paz. Quiero mi casa. Quiero mi vida de vuelta». El ambiente en la mesa era insoportable. Las caras de mis hijos estaban contraídas por la furia y la incredulidad. No podían creer que su dócil madre se hubiera convertido en esta mujer decidida. El shock era evidente, pero también la rabia de verse descubiertos y desafiados. Sabía que esta no sería la última batalla, pero era la primera victoria. La semilla de la rebelión había germinado. Y estaba lista para defender mi terreno. El silencio, denso y cargado de animosidad, pesaba en el comedor. Mis hijos, en estado de shock, se miraban entre sí y luego a mí, como si estuvieran viendo a una extraña. La expresión en sus rostros era una mezcla de incredulidad y traición. Oscar fue el primero en reaccionar, sus ojos fijos en mí. «Mamá, ¿cómo puedes decir esas cosas? Nosotros te hemos dado todo. Te hemos acompañado en tu duelo, te hemos ayudado con la casa». ¿Ayudarme? Mi voz era un hilo, pero cargada de una furia helada. No me han ayudado. Me han usado. ¿Quién ha pagado las facturas durante 4 años? ¿Quién ha limpiado, cocinado y cuidado a los niños mientras ustedes vivían sus vidas despreocupadamente? ¿Quién ha usado sus ahorros para cubrir las deudas de Oscar? Yo. Valeria se levantó de golpe, sus puños apretados. Eso no es cierto. Nosotros también nos sacrificamos. Vivir aquí no ha sido fácil para nosotros, con tantos niños en una casa pequeña. Y siempre estamos ahí para ti, mamá. Siempre. Sacrificios, me reí amargamente, una risa sin alegría. Ustedes no saben lo que es el sacrificio. Ustedes solo saben recibir. ¿Creen que no veo cómo se ríen y comentan lo ingenua que soy cuando no estoy cerca? ¿Creen que no he oído sus chistes sobre lo bien que viven a costa de su pobre madre? Me he sentido como un fantasma en mi propia casa, una sirvienta sin voz ni voto. Nuria, con su voz dulce y melosa, intentó calmar las aguas. Elara, por favor, no exageres. Somos una familia. A veces las cosas son difíciles, pero nos queremos. No digas cosas de las que te arrepentirás. ¿Arrepentirme?, pregunté, mirándola fijamente. Me arrepiento de no haber hecho esto antes. Me arrepiento de haber permitido que me pisotearan durante tanto tiempo. Ricardo, el yerno silencioso, por fin intervino, con la voz más fuerte de lo habitual. Pero Elara, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos otro lugar. ¿Y la casa? Esta es la casa donde crecieron tus nietos. Es la casa de la familia. Esta es mi casa, repetí, enfatizando cada palabra. La casa que Leandro y yo compramos con nuestro sudor. La casa que yo he mantenido y cuidado. Y ahora, después de 4 años de invadir mi espacio, de agotar mis recursos, de manipularme emocionalmente, ¿se atreven a hablarme de la casa de la familia? Esta casa es mía, y la quiero de vuelta. Mis nietos, Sara, Elena y Leo, se encogieron en sus asientos, sus pequeños rostros reflejando el miedo y la confusión. Nunca antes me habían visto tan enfadada, tan resuelta. Sus padres, normalmente tan seguros de sí mismos, estaban pálidos y temblorosos. Oscar, con un tono más bajo,
casi suplicante, intentó una última jugada. Mamá, no puedes hacer esto. No puedes dejarnos en la calle. Estamos de acuerdo en que necesitamos un lugar propio, pero esto es demasiado repentino. ¿Por qué no lo hablamos? Podemos buscar una solución juntos. Quizás podamos quedarnos un poco más de tiempo, mientras buscamos un apartamento. Ya tuvieron tiempo, lo interrumpí. 4 años. 4 años para encontrar un lugar, para ahorrar, para planificar. Y en lugar de eso, se dedicaron a vivir cómodamente a mi costa. ¿Y ahora, quieren más tiempo? No. Tienen 30 días. Ni un día más. Y no hay nada que hablar. La decisión está tomada. Las cartas están entregadas. Valeria me miró con los ojos llenos de lágrimas, quizás genuinas, quizás no, ya no podía distinguirlo. Eres cruel, mamá. Eres fría. No te importa tu propia familia. No soy yo quien no se preocupa, respondí con la voz entrecortada, sintiendo el dolor punzante de su ingratitud. Yo me preocupé por ustedes toda mi vida. ¿Quién se ha preocupado por mí? Con esas palabras, me levanté de la mesa. No tenía nada más que decir. La cena, que se había convertido en un campo de batalla, permanecía casi intacta. El ambiente era tan tenso que casi se podía cortar con un cuchillo. Mis hijos me miraron, sus rostros contorsionados por la ira y la impotencia. Me dirigí a la cocina, sintiendo un vacío en el estómago. Sabía que la batalla real apenas comenzaba, pero la primera fase había terminado. Mientras recogía los platos sucios, mis hijos comenzaron a hablar entre ellos en voz baja, luego en susurros airados. Poco después, escuché el sonido de sillas arrastrándose. Se levantaron de la mesa. Sin decir una palabra más, se dirigieron a sus respectivas habitaciones, dejando el desorden de la cena y el eco de su indignación atrás. No hubo intento de ayudarme a limpiar. Nunca lo hubo. Y en ese momento, su indiferencia me reafirmó aún más en mi decisión. Estaba sola, pero al menos, por fin estaba libre. Los días que siguieron a la confrontación de la cena fueron un campo de batalla emocional. La casa, antes un hervidero de ruido despreocupado, ahora estaba impregnada de una tensión palpable. Mis hijos apenas me dirigían la palabra, y cuando lo hacían, era con un tono helado, lleno de reproche. Sus ojos, antes llenos de la comodidad de la explotación, ahora me miraban con una mezcla de ira y resentimiento. Oscar, el responsable de la familia, intentó primero la manipulación. Se acercó a mí una mañana mientras regaba las plantas de la sala. Mamá, dijo con una voz suave, casi susurrante, no entiendo por qué nos haces esto. Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de la muerte de papá. ¿Así nos tratas? ¿Crees que esto le gustaría a papá? Él siempre nos unía, siempre nos quería juntos en esta casa. Sentí un pinchazo de dolor al escuchar el nombre de Leandro, pero me mantuve firme. Leandro querría mi paz, Oscar. Él querría que yo fuera feliz en mi propia casa. Y ustedes me han quitado esa felicidad. Y no uses a tu padre para manipularme. La máscara de súplica de Oscar se rompió, revelando la ira que había debajo. Estás siendo egoísta, mamá. Egoísta y cruel. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Que tu propia madre nos echó a la calle? Diles la verdad, Oscar, respondí, mi voz monótona. Diles que te negaste a ser responsable, que te aprovechaste de tu madre hasta el límite, y que ella se cansó. Él se quedó mudo, con la boca abierta, incapaz de rebatir. Luego, se dio la vuelta y se fue, la rabia vibrando en cada uno de sus pasos. Valeria, por su parte, optó por la estrategia de la víctima. Me interceptó en la cocina mientras preparaba mi almuerzo. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Mamá, gimió, no puedo creer que vayas a hacerme esto a mí. Siempre he sido tu niña, tu apoyo. ¿Recuerdas todas las veces que te cuidé cuando estuviste enferma? ¿Y ahora me dejas en la calle con mis hijos? ¿Cómo voy a explicarles esto a Sara,
Elena y Leo? Valeria, le dije, mirándola con firmeza. Esos recuerdos que tienes, yo también los tengo. Y sé que siempre te he apoyado. Pero tú no me has apoyado a mí. Me has usado. Y no uses a mis nietos para manipularme. Ellos no tienen la culpa de tus decisiones. Las lágrimas de Valeria se intensificaron, pero eran lágrimas de frustración, no de verdadero dolor. Eres una anciana cruel, gritó. Nos vas a destrozar la vida. Sus vidas ya estaban en sus manos para destrozarlas, no en las mías, respondí con calma, sorprendiéndome a mí misma con la frialdad de mi voz. Tienen 30 días para encontrar una solución. Esa es mi última palabra. Valeria se fue furiosa, dejando un rastro de lágrimas y un ruidoso portazo. La atmósfera en la casa era casi irrespirable. Mis nietos sentían la tensión. Se volvieron más silenciosos, más cautelosos, observándome a mí y a sus padres con ojos preocupados. Sara, la mayor, incluso intentó acercarse a mí una tarde. Abuela, ¿estás enfadada con nosotros? Me arrodillé y la abracé. No, mi amor, le dije suavemente. Nunca estoy enfadada con ustedes. Esto es un asunto de adultos, y sus padres lo resolverán. Pero sentí el peso de la mentira. Ellos eran niños, y estaban siendo arrastrados a un conflicto que no era suyo. Eso me dolía profundamente. A medida que pasaban los días, mis hijos redoblaban sus intentos de manipulación, llamadas constantes, visitas repentinas, súplicas de solo un poco más de tiempo. Pero yo me negaba a ceder. Cada vez que intentaban arrastrarme de vuelta al pantano de la culpa, recordaba la factura de servicios sin paga, la propuesta de la residencia de ancianos, y la sensación de ser una sombra en mi propia casa. La ferretería era mi único refugio. Allí, don Gerardo notaba mi cambio. Elara, te veo más fuerte, me dijo un día. Le sonreí. Sí, don Gerardo. Estoy aprendiendo a defenderme. Cada día que pasaba era una victoria, un paso más cerca de recuperar mi libertad. La cuenta regresiva había comenzado, y aunque el camino era difícil, sabía que no estaba sola. Leticia me llamaba todos los días, dándome aliento y consejos. Había plantado la semilla del cambio, y ahora, la estaba regando con mi propia firmeza. No había vuelta atrás. La tensión en la casa no solo afectaba a los adultos, y mis nietos también sentían la presión. Sara, la mayor, se había vuelto más distante, pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación con sus auriculares, evitando cualquier contacto visual. Elena, la del medio, una niña normalmente alegre y llena de energía, se mostraba retraída y silenciosa. Leo, el más pequeño, que antes me seguía como mi sombra, ahora me miraba con una mezcla de curiosidad y miedo, sin atreverse a acercarse. Una tarde, mientras estaba en la cocina, escuché una conversación entre Sara y Valeria. «Mamá, ¿es verdad que la abuela nos va a echar de la casa?», preguntó Sara, su voz llena de angustia. Valeria respondió con un suspiro dramático. «Tu abuela ha cambiado mucho, cariño. Estás siendo muy dura con nosotros. No la reconocemos». El corazón se me encogió al escuchar sus palabras. Mis hijos estaban manipulando a los niños, pintándome como la villana. Sin embargo, no toda la interacción con los nietos era negativa. Una mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, Leo, mi pequeño torbellino, se acercó a mí con un dibujo en la mano. Era un dibujo de una casa, y en la puerta había una figura sonriente que me reconocí como yo. «Abuela, ¿vas a estar bien?», preguntó con su voz dulce y preocupada. Lo abracé con fuerza. «Sí, mi amor. La abuela va a estar muy bien». Ese pequeño gesto de cariño me dio una fuerza inesperada. Mientras tanto, Óscar y Valeria, frustrados por mi firmeza, recurrieron a la opinión de la familia. Empezaron a llamar a tíos, tías y primos, distorsionando la verdad, presentándome como una anciana cruel que estaba echando a sus propios hijos a la calle. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono empezara a sonar con llamadas de parientes lejanos, algunos con voces de reproche, otros con un tono de falsa preocupación.
Elara, ¿es verdad lo que me cuenta Óscar? ¿Estás echando a tus hijos?, preguntó mi hermana mayor, Laura, con un tono acusador. Laura, te ruego que escuches mi versión antes de juzgar, respondí con calma. Le conté la historia completa, los 4 años de explotación, la factura impaga de Óscar, la propuesta de la residencia de ancianos. Le expliqué cómo me había sentido usada, invisible, y cómo había tomado la decisión de recuperar mi vida. Al principio, Laura se mostró escéptica, pero a medida que hablaba, sentí que empezaba a comprender. Oh, Elara. No tenía idea. Siento mucho que hayas tenido que pasar por todo eso. Su voz, antes acusadora, ahora estaba llena de empatía. No todos los parientes fueron tan comprensivos como Laura, pero su apoyo significó el mundo para mí. Me dio el valor para ignorar las llamadas de reproche y los chismes. No tenía por qué justificarme ante nadie. El apoyo más importante, por supuesto, seguía siendo el de Leticia. Cada tarde, después del trabajo, me llamaba para ver cómo estaba. Elara, ¿cómo va la guerra?, bromeaba, aunque sabía que no era una broma para mí. Le contaba los últimos intentos de manipulación de mis hijos, las llamadas de los parientes. Ella siempre tenía una palabra de aliento, un consejo sensato. Sigue así, cariño. Estás haciendo lo correcto. Esos niños están cosechando lo que sembraron. También me llamó el licenciado Morales. Señora Vega, hemos recibido un par de llamadas de sus hijos. Han intentado argumentar que tienen derechos de ocupación, pero ya les hemos dejado claro que no es así. Parece que están desesperados. Manténgase firme. Lo haré, licenciado, respondí. La llamada me dio una inyección de confianza. Sabía que no estaba sola en esta batalla. Tenía el apoyo legal, el apoyo de mi mejor amiga, e incluso el de algunos miembros de mi familia. Mis hijos podían intentar lo que quisieran, pero mi determinación no se quebraría. El tiempo corría, y el plazo de 30 días se acercaba rápidamente. La libertad estaba a la vista. A medida que los días se convertían en semanas, la cuenta regresiva hacia el final del plazo de 30 días pesaba sobre mis hijos. La tensión en la casa era casi insoportable. Mis hijos, antes tan cómodos en su explotación, ahora estaban sumidos en una búsqueda desesperada de un nuevo hogar. Los escuchaba hablar por teléfono en voz baja, luego susurrar en sus habitaciones, sus voces llenas de frustración y desesperación. No encontramos nada, decía Óscar a Nuria una noche. Los alquileres son altísimos, y nadie quiere una familia tan grande con tantos niños. Valeria, por su parte, se quejaba a Ricardo, esto es culpa de mamá. Nos ha puesto en esta situación. ¿Cómo se supone que vamos a encontrar algo en tan poco tiempo? Yo observaba todo desde la distancia, mi corazón dividido entre la pena y la firmeza. No me alegraba verlos sufrir, pero al mismo tiempo, sabía que era una consecuencia de sus propias acciones. Habían tenido años para prepararse, para construir sus propias vidas, pero habían elegido vivir a mi costa. El silencio que antes era ocasional, ahora era la norma. Mis nietos, al sentir la angustia de sus padres, se volvieron más retraídos. Sara seguía en su mundo digital, pero Elena y Leo se pegaban más a mí. Un día, mientras preparaba la merienda, Elena se acercó y me abrazó por la cintura. «Abuela, ¿tenemos que irnos de aquí?» Sus ojos grandes y tristes me miraron, y sentí un nudo en la garganta. «Sus padres están buscando un nuevo hogar, mi amor», respondí suavemente, acariciando su cabello. «Pero siempre seremos familia, no importa dónde vivamos». Era una promesa que esperaba poder mantener, a pesar de la fractura que se había creado entre nosotros. Los intentos de manipulación emocional de mis hijos no cesaron. Intentaron convencerme de que el licenciado Morales me estaba engañando, de que no tenía derecho a echarlos. Óscar incluso trajo a un amigo que sabía de leyes, para intentar rebatir la validez del aviso de desalojo. Pero yo me mantuve firme, repitiendo una y otra vez las palabras del abogado: «La casa es mía. Tienen 30 días». Don Gerardo, en la ferretería, seguía siendo un ancla de sensatez. «Elara, ¿cómo va todo?»,
me preguntaba con su habitual amabilidad. Va, respondía yo. Están buscando. Se están dando cuenta de la realidad. Él asintió. Es duro, pero es necesario. A veces, las personas necesitan un golpe de realidad para cambiar. Leticia, mi leal amiga, era mi confidente diaria. Elara, ¿cómo estás aguantando?, me preguntaba. No es fácil, Leticia, le confesaba. Me duele verlos así, pero sé que estoy haciendo lo correcto. No puedo volver atrás. Y no lo hagas, cariño, me animaba ella. Estás a punto de recuperar tu vida. No lo eches a perder ahora. A medida que la fecha límite se acercaba, la desesperación de mis hijos se hizo más evidente. Sus voces, antes llenas de ira, ahora estaban teñidas de pánico. Los escuchaba haciendo llamadas desesperadas a familiares y amigos, pidiendo favores, buscando un lugar donde quedarse. Pero nadie parecía dispuesto a acoger a una familia tan grande, y sus opciones se agotaban rápidamente. Una tarde, a solo unos días de que se cumpliera el plazo, Óscar se acercó a mí con un tono inusualmente bajo. Mamá, no hemos encontrado nada. ¿Podrías darnos una semana más? Solo una. Te lo suplicamos. Sentí un escalofrío. Era la misma táctica de siempre, la súplica, el intento de estirar la cuerda. Me recordé la factura de servicio sin paga, la propuesta de la residencia. No, Óscar, le respondí, mi voz era suave, pero inquebrantable. El plazo es de 30 días. Se los dije. Se lo dijo mi abogado. Es el 29 de este mes. Y ese día, tienen que abandonar la casa. La cara de Óscar se contrajo. Sabía que no había más que decir. Se dio la vuelta y se fue, dejando un silencio tenso en el aire. La realidad, cruda e ineludible, finalmente los había alcanzado. Estaban a punto de perder su cómoda vida a mi costa. Y yo, por fin, estaba a punto de recuperarla. La libertad estaba a la vuelta de la esquina. El día 29 del mes llegó, y con él, la fecha límite. La atmósfera en la casa era un cóctel explosivo de pánico, resentimiento y resignación. Mis hijos, que habían vivido una vida de confort a mi costa, ahora se enfrentaban a la cruda realidad. La mañana transcurrió en un frenesí de actividad. Cajas por todas partes, muebles arrastrándose, el sonido de cintas adhesivas y susurros airados. Observaba la escena desde la distancia, mi corazón apesadumbrado. No me alegraba verlos sufrir, pero la visión de mi casa recuperando lentamente su espacio original me llenaba de una extraña satisfacción. Los niños, ajenos a la magnitud de la situación, corrían entre las cajas, tratando de hacer un juego del caos. Óscar, con el rostro sudoroso y los ojos hundidos, se acercó a mí. Mamá, ¿no hay forma de que podamos quedarnos solo una noche más? Todavía nos falta empacar algunas cosas. Su voz era apenas un murmullo, desprovista de su habitual arrogancia. Lo siento, Óscar, respondí, mi voz firme pero no cruel. El plazo se cumple hoy. Tuvieron 30 días. Más que suficiente. Él me miró con una mezcla de desesperación e incredulidad, luego se dio la vuelta y continuó empacando. Valeria, por su parte, se aferraba a la manipulación emocional hasta el último minuto. Con lágrimas en los ojos, me abrazó. Mamá, por favor, no nos hagas esto. Eres nuestra madre. ¿Cómo vas a vivir sola en esta casa tan grande? Te vamos a extrañar. Me solté de su abrazo suavemente. Voy a estar bien, Valeria. Y ustedes también lo estarán. Es hora de que asuman la responsabilidad de sus propias vidas. Sus lágrimas no me conmovieron como antes. Había visto demasiadas. La tarde se convirtió en noche. La ferretería ya había cerrado, y yo regresaba a casa para el último acto. Cuando abrí la puerta, el interior era un desastre de cajas y muebles desordenados, pero también había un vacío palpable. Mis hijos se movían de un lado a otro, agotados, sus voces roncas por el estrés.
Óscar y Nuria habían conseguido un apartamento pequeño en un pueblo cercano, una solución temporal que apenas cubría sus necesidades. Valeria y Ricardo, con sus 3 hijos, habían tenido menos suerte. Se quedarían con la hermana de Ricardo por unas semanas, hasta que encontraran algo más permanente. La realidad era que no tenían a dónde ir de inmediato. Era su consecuencia. Alrededor de las 8 de la noche, se hizo evidente que estaban listos para irse. La furgoneta de mudanza estaba cargada, y sus coches personales estaban llenos hasta el tope. Los niños estaban cansados y asustados, aferrándose a sus padres. Ricardo, con una expresión de derrota, se acercó a mí. Bueno, Elara. Parece que es la hora. No había rencor en su voz, solo agotamiento. Valeria evitó mi mirada, sus ojos hinchados por las lágrimas. Nuria se despidió con un asentimiento breve y silencioso. Óscar, sin embargo, me miró directamente a los ojos. Había una mezcla de resentimiento y una pizca de comprensión en su mirada. Mamá, dijo, su voz era baja. Supongo que tenías razón. Nos aprovechamos. Fue lo más parecido a una disculpa que había escuchado de él en años. Cuídense, dije, la voz se me quebró ligeramente. A pesar de todo, eran mis hijos. Y el dolor de la separación era real. Uno por uno, salieron por la puerta. Los coches se alejaron lentamente, sus luces traseras desapareciendo en la oscuridad de la noche. La furgoneta de mudanza siguió su camino, llevando consigo no solo sus pertenencias, sino también el caos y la tensión que habían llenado mi hogar durante 4 años. Me quedé sola en el porche, el silencio de la noche envolviéndome. La casa, aunque desordenada por la mudanza, se sentía diferente. Se sentía vacía, sí, pero no con la misma desolación que sentí después de la muerte de Leandro. Esta vez, era un vacío lleno de promesas, de libertad, de un futuro que, por fin, podía ser mío. Había recuperado mi casa. Y con ella, una parte de mí misma que creía perdida para siempre. El camino no había sido fácil, pero había valido la pena. La paz, esa vieja amiga, estaba a punto de regresar. El silencio que siguió a la partida de mis hijos y sus familias fue abrumador. No el silencio desolador que había experimentado después de la muerte de Leandro, sino un silencio profundo y curativo. La casa, aunque llena de cajas y desorden, se sentía ligera, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de mis hombros. Por primera vez en 4 años, pude escuchar el suave tic-tac del reloj en la sala, el susurro del viento a través de las ramas de los árboles fuera. Me tomé mi tiempo para explorar cada habitación. En el salón, donde los juguetes de los niños solían estar esparcidos, solo quedaban las marcas de sus muebles. En la cocina, donde las migas y los platos sucios eran la norma, ahora solo había un silencio sereno. Subí las escaleras y entré en lo que había sido la habitación de Óscar y Nuria. Estaba vacía, el aire denso con el olor a polvo. Luego, la habitación de Valeria y Ricardo, también vacía, con las paredes desnudas que antes sostenían fotos familiares. No me sentí triste. Sentí una liberación. Cada habitación vacía era un espacio recuperado, un pedazo de mi vida que volvía a ser mío. Los primeros días fueron de pura adaptación. Dormí más de lo habitual, despertándome sin la ansiedad de tener que preparar el desayuno para una multitud. Comí lo que quise, cuando quise, sin las quejas sobre el exceso de sal o el poco ajo. Por primera vez, el control de la televisión estaba en mis manos, y pude ver mis programas favoritos sin interrupciones. Pasé los días limpiando y organizando. Desempaqué mis propias cosas, las que había guardado en cajas para hacer espacio a las suyas. Volví a colocar mis libros en los estantes, mis pequeños adornos en sus lugares. Cada objeto era un recordatorio de mi vida antes de que la invadieran, una vida de paz y tranquilidad. Reabrí la habitación de Leandro, que había permanecido cerrada y casi intocada desde su muerte. Limpié el polvo de sus libros, acomodé su ropa en el armario. El aroma a él, a su colonia, a su tabaco de pipa, aún persistía suavemente en el aire. Me senté en el borde de su cama, y por primera vez, sentí su presencia de una manera reconfortante, no dolorosa.
Lo logré, Leandro, susurré, sintiendo una lágrima solitaria rodar por mi mejilla. Era una lágrima de alivio y gratitud. La ferretería siguió siendo mi santuario durante el día. Don Gerardo notó mi renovada energía. Elara, ¿te ves radiante?, me dijo un día. Le sonreí, sin entrar en detalles. Él no necesitaba saber el porqué. Leticia, por supuesto, fue la primera en visitarme. Trajo una botella de vino y una cesta de pan recién horneado. Mi Elara, exclamó al verme, abrazándome con fuerza. Lo hiciste. Lo lograste. Nos sentamos en el jardín, bajo la sombra del viejo roble, y hablamos durante horas. Le conté los detalles de la partida, la desesperación de mis hijos, el silencio que ahora reinaba. Ahora, Elara, ¿qué vas a hacer con esta casa tan grande?, preguntó Leticia, mirando a su alrededor. Aún no lo sé, respondí con sinceridad. Pero lo que sí sé es que voy a disfrutarla. Y voy a hacer lo que siempre quise hacer, viajar. Los primeros días de paz fueron un bálsamo para mi alma herida. Empecé a recuperar mi rutina, mis pasatiempos. Volví a leer los libros que había dejado a medias, a cuidar mi jardín con más esmero. Me sentía más ligera, más libre. La sombra que había sido en mi propia casa se había desvanecido, y en su lugar, había una mujer que estaba aprendiendo a vivir de nuevo, a respirar libremente. Por las noches, la casa se sumía en un silencio tan profundo que a veces me sorprendía. Ya no había gritos de niños ni programas de televisión a todo volumen. Solo el suave murmullo de la noche. Y aunque a veces sentía un pequeño eco de soledad, era una soledad elegida, una soledad que me permitía sanar, reflexionar y, por primera vez en mucho tiempo, pensar en mí misma. La recuperación de mi hogar era solo el principio de la recuperación de mi vida. La vida en soledad, en mi propia casa, se convirtió en una rutina de paz y redescubrimiento. Había recuperado mis clases de pintura, me reunía con Leticia para paseos largos y tranquilos, y disfrutaba de las noches de lectura sin interrupciones. La ferretería seguía siendo mi ancla durante el día, un lugar de familiaridad y reconocimiento. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando una cena ligera para mí, sonó el teléfono. Era Óscar. Sentí un escalofrío de sorpresa. Desde la partida, el contacto había sido mínimo, limitado a un par de mensajes de texto muy formales. Hola, mamá, dijo su voz, sonando un poco incómoda. Solo llamaba para ver cómo estabas. Estoy bien, Óscar, respondí, mi voz era cautelosa. ¿Y tú, cómo están? ¿Ya se han adaptado a su nuevo lugar? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sí, estamos bien. El apartamento es pequeño, pero nos estamos acostumbrando. Los niños lo echan de menos aquí, pero, ya sabes. Sentí una pizca de remordimiento, pero la firmeza que había cultivado me impidió ceder. Entiendo. Mamá, continuó, su voz un poco más suave. Quería pedirte disculpas por cómo nos hemos comportado. Tú tenías razón. Nos aprovechamos de ti. Lo siento mucho. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Una disculpa. Una disculpa sincera. Era algo que no había esperado, y que, en el fondo, anhelaba. Aprecio eso, Óscar, dije finalmente. No fue fácil para mí tampoco. Lo sé, respondió. Ha sido una lección dura. Para todos nosotros. Pero, ¿podríamos ir a verte algún día? Los niños quieren ver a su abuela. Y nosotros también. Mi corazón se ablandó. Los echaba de menos, a pesar de todo. A los nietos, por supuesto, pero también a mis hijos, a pesar de sus defectos. Sí, Óscar. Podrían venir el próximo fin de semana. Para un almuerzo tranquilo. Gracias, mamá. Eso sería genial, dijo, y pude escuchar el alivio en su voz. Valeria me llamó al día siguiente, con un mensaje similar. Su disculpa fue más emocional, con lágrimas y promesas de cambio. Mamá, me siento tan mal por todo.
Sé que te hemos lastimado. Pero te prometo que hemos aprendido la lección. Acepté su disculpa, aunque con un poco más de cautela. Las promesas de Valeria a menudo eran vacías, pero sentí que esta vez había un atisbo de sinceridad en su voz. También acordamos un almuerzo familiar el mismo fin de semana. La tarde del reencuentro llegó con una mezcla de nerviosismo y expectación. Preparé un asado sencillo, algo que siempre les había gustado. Cuando escuché el timbre, mi corazón latió con fuerza. Abrí la puerta, y allí estaban Óscar, Nuria, Valeria, Ricardo, y mis 3 nietos. Los niños corrieron hacia mí, abrazándome con fuerza. «Abuela». «Te extrañamos mucho», exclamó Leo, aferrándose a mis piernas. Los abracé, sintiendo un cálido torrente de amor. Mis hijos se acercaron, sus rostros mostrando un atisbo de vergüenza. «Hola, mamá», dijo Óscar. «Hola a todos», respondí, con una sonrisa genuina. El almuerzo fue diferente. El ambiente era más calmado, más respetuoso. Ya no había demandas ni quejas. Mis hijos hablaban con un tono más suave, y por primera vez, me preguntaron sobre mi día, sobre mis planes. Escucharon cuando hablé de mi deseo de viajar, de las clases de pintura. Incluso ofrecieron ayuda para limpiar la mesa después de la comida. Sara y Elena se sentaron a mi lado, contándome sobre su nueva escuela, sobre sus amigos. Leo se sentó en mi regazo, mirándome con sus ojos grandes y llenos de cariño. La tarde transcurrió en una nueva armonía. Mis hijos, aunque aún cargaban con las consecuencias de sus actos, parecían haber aprendido una lección. Se ofrecieron a ayudarme a organizar algunas de las cajas que aún quedaban en el garaje. Verlos trabajar juntos, sin quejarse, sin esperar que yo lo hiciera todo, fue una revelación. Cuando se despidieron, sentí una mezcla de alivio y una pequeña chispa de esperanza. No era la relación perfecta que siempre había soñado, pero era un comienzo. La distancia había traído perspectiva. Y la verdad, aunque dolorosa, había abierto un camino hacia una nueva dinámica familiar. Había recuperado mi casa, y quizás, también una parte de mis hijos. La reconstrucción de mi vida apenas comenzaba, pero lo hacía con cimientos más fuertes y una nueva promesa de respeto mutuo. Los almuerzos mensuales con mis hijos se convirtieron en una nueva tradición. Ya no eran una fuente de ansiedad, sino una oportunidad para conectar en un plano más equitativo. Habían encontrado su independencia, y eso los había hecho más maduros, más conscientes de las responsabilidades de la vida adulta. Todavía había momentos de tensión, pequeños resquicios de su antiguo egoísmo, pero ahora yo tenía la fuerza para establecer límites y ellos la madurez para respetarlos. Mis nietos visitaban la casa con frecuencia, pero ahora lo hacían por placer, no por obligación. Leo aún corría a abrazarme, Sara me mostraba sus últimos dibujos, y Elena compartía sus logros escolares. Verlos crecer, libres de la tensión que antes reinaba en la casa, era una alegría inmensa. Un día, mientras ordenaba el viejo estudio de Leandro, encontré una caja polvorienta en el fondo de un armario. Dentro, había cuadernos llenos de su letra, dibujos de sus inventos, planos de pequeñas máquinas. Leandro había sido un inventor aficionado, siempre trasteando en el garaje, soñando con crear algo que cambiara el mundo. Recordé las horas que pasaba allí, inmerso en sus proyectos, y como yo solía llevarle café y bocadillos. En uno de los cuadernos, encontré un plano detallado de un pequeño dispositivo de riego automático para jardines, algo que había estado perfeccionando antes de su muerte. Era ingenioso, simple y eficiente. Leandro siempre había creído en él, pero nunca había tenido la oportunidad de llevarlo más allá. Sentí una oleada de inspiración. Este era el legado de Leandro, su sueño no realizado. Y ahora, yo tenía la libertad y el tiempo para hacer algo al respecto. Llamé a Leticia. Leticia, encontré algo asombroso. Los planos de un invento de Leandro. Quiero intentar sacarlo adelante. Leticia, siempre entusiasta, me animó. Elara, eso es maravilloso. Tu esposo estaría tan orgulloso. Al día siguiente, fui a ver a don Gerardo en la ferretería.
Le mostré los planos. Sus ojos se iluminaron. Elara, esto es brillante. Es simple, pero muy útil. Podría ser un éxito. Él, con su vasta experiencia en el negocio, me dio consejos valiosos sobre los materiales, los costos de producción y los posibles mercados. Pasé las siguientes semanas inmersa en el proyecto. Investigué, hice llamadas, busqué proveedores. Aprendí sobre patentes, prototipos y marketing. Era un mundo completamente nuevo para mí, pero me sentía viva, desafiada de una manera que no lo había estado en años. Cada paso adelante era un homenaje a Leandro, una forma de mantener su espíritu vivo. Los almuerzos con mis hijos se llenaron de conversaciones sobre el invento de Leandro. Al principio, se mostraron escépticos, luego, curiosos, y finalmente, orgullosos. Oscar, con su conocimiento de negocios, incluso me ofreció su ayuda para revisar los contratos. Valeria, con su ojo para el diseño, me ayudó a pensar en el empaque. Verlos involucrarse, no por obligación, sino por un interés genuino en mi proyecto, fue una de las mayores recompensas de todo este proceso. Un día, con la ayuda de un ingeniero que don Gerardo me recomendó, creamos el primer prototipo funcional del dispositivo de riego. Lo instalamos en mi jardín, y ver cómo funcionaba, cómo el agua fluía suavemente para nutrir mis plantas, me llenó de una profunda emoción. Era como si Leandro estuviera allí, sonriendo a mi lado. Este proyecto se convirtió en mi nuevo propósito. Ya no era solo la cajera de la ferretería, ni la abuela silenciosa. Era la mujer que estaba dando vida al sueño de su esposo, que estaba construyendo algo nuevo y significativo. La casa, que antes se sentía como una prisión, ahora era mi taller, mi laboratorio, el lugar donde la memoria de Leandro florecía en un nuevo propósito. Y lo más importante, lo hacía por mí. Porque había aprendido que mi felicidad, mi propósito, no dependía de la aprobación de nadie más. Era mi legado, mi historia, y yo era la única que podía escribirla. El invento de Leandro, ahora bajo mi incansable supervisión, comenzó a tomar forma. Con la ayuda de don Gerardo y el ingeniero, el prototipo se perfeccionó, y el siguiente paso fue presentarlo a posibles inversores. Era un camino arduo, lleno de burocracia y escepticismo, pero mi determinación, forjada en la adversidad, no me permitía rendirme. Mis hijos, sorprendentemente, se convirtieron en mis mayores animadores. Oscar, con su mente para los negocios, me ayudó a pulir mi presentación. Valeria, con su talento para la comunicación, me dio consejos sobre cómo hablar con los inversores. Verlos tan involucrados, tan orgullosos de mí y del legado de su padre, era una de las mayores recompensas de todo este viaje. Finalmente, llegó el día. Presenté el sistema de riego automático Leandro ante un panel de inversores. Hablé con pasión sobre la visión de mi esposo, sobre la simplicidad y eficiencia de su diseño. Hablé de cómo él creía en las pequeñas innovaciones que podían mejorar la vida de las personas. Y hablé de mi propio viaje, de cómo este proyecto me había dado un nuevo propósito después de años de sentirme invisible. Para mi sorpresa y alegría, la presentación fue un éxito rotundo. Un par de inversores se mostraron muy interesados, y en las semanas siguientes, cerramos un acuerdo. El invento de Leandro no solo vería la luz, sino que sería producido y comercializado a gran escala. La noticia se extendió rápidamente. Mis hijos estaban eufóricos. Leticia lloró de alegría conmigo. Incluso los viejos vecinos de San Miguel me felicitaron, maravillados por la historia de la señora Vega y el invento de su esposo. La casa, mi hogar, se convirtió en el centro de esta nueva vida. El estudio de Leandro fue restaurado y adaptado para convertirse en una pequeña oficina donde supervisaba el proyecto. El jardín, ahora cuidado por el sistema de riego de Leandro, florecía con una belleza vibrante, un símbolo de la vida que había renacido. Con el éxito del invento, mi situación financiera mejoró considerablemente. Sin embargo, mi trabajo en la ferretería El Rincón seguía siendo importante para mí. Disfrutaba de la interacción con la gente, de la familiaridad del lugar. Don Gerardo, por supuesto, estaba encantado con mi éxito. Siempre supe que había algo especial en ti, Elara, me decía con una sonrisa. Un día,
mientras estaba sentada en mi jardín, disfrutando del sol y el suave murmullo del agua del sistema de riego, recibí una llamada de Valeria. Mamá, dijo, con la voz llena de emoción. Oscar y yo hemos estado pensando, nos gustaría contribuir para la creación de una fundación en nombre de papá. Para apoyar a jóvenes inventores, así como él lo fue. Sentí un nudo en la garganta. Era la prueba tangible de que habían aprendido, de que su egoísmo había dado paso a un deseo genuino de honrar el legado de su padre y, por extensión, el mío. Eso sería maravilloso, hijos, respondí, con lágrimas en los ojos. Leandro estaría muy orgulloso. Mi vida había dado un giro completo. Ya no era la sombra invisible, la sirvienta de mi propia casa. Era Elara Vega, la mujer que había recuperado su hogar, su dignidad y su propósito. Era la guardiana del legado de Leandro, una empresaria incipiente, y lo más importante, una mujer que había encontrado la fuerza para amarse a sí misma. El viaje no había sido fácil. Había dolor, confrontación y momentos de profunda soledad. Pero de esas cenizas, había surgido una Elara más fuerte, más sabia y más libre. Mi historia no era solo la de una mujer que recuperó su casa, sino la de una mujer que, al fin, se atrevió a vivir. Y el futuro, que antes parecía oscuro y desolador, ahora brillaba con una luz esperanzadora, lleno de posibilidades infinitas. Había encontrado mi verdadero hogar, no solo en estas paredes, sino en el corazón de mi propio ser.